¿Qué pasará en el nuevo episodio de Sukuroba Once Upon a Time? ¿Morirá Zulea? ¿Ayudará Umit a Zulea? ¿Le contará Demir a Zulea sobre su relación con Umit? ¿Le dirá Sebda a Liana Lara que Umit es su hija perdida? ¿Fikret realmente renunciará a la venganza? Todos y más están en nuestro video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si quieres contarle a Zulea lo que le pasó a Demir, no olvides compartir nuestro video. Aunque todo parece ir bien en la mansión Yamanlar, los problemas los siguen. Debido al balbuceo de Sermin, Zulea no pudo sorprender a Demir. Cuando Demir se enteró de que Zulea estaba embarazada, quiso ir al médico con él. Sin embargo, Zulea dice que aún no se irá y, después de enviar a Demir a trabajar, se propone ir al médico. Sin embargo, perdió el control del vehículo en la carretera y se estrelló contra un árbol. Por supuesto, Zulea no morirá en este accidente, porque en ese momento, se enteró de que Zulea estaba embarazada y Umit iba a contarle a Zulea sobre su relación con Demir. Vio que Zulea tuvo un accidente en el camino. Y aunque duda en ayudarlo primero, no podrá soportarlo así. Y al hacerle la primera intervención a Zulea, la capacitará para ser médico. Después de los eventos que sucedieron uno tras otro, Demir quiso contarle a Zulea lo sucedido. Sin embargo, Sebda le aconsejó que no le dijera a Zulea sobre su relación con Umit antes, a pesar de que Demir la había presionado para que se lo contara a Zulea. Demir no pudo comprender esta situación. Ahora, el accidente de Zulea y el riesgo de perder a su bebé evitarán que Demir cuente lo que pasó por ahora. Demir se quedará ahí para explicar este hecho, del que lamenta, tarde o temprano, porque no era tan bueno con Zulea, y se arrepiente de haberle hecho tal cosa. Demir estaba realmente decidido a contarle todo a Zulea. Sin embargo, cuando Sebda se enteró de que era la hija de Umit, las cosas cambiaron por completo. Aunque Umit no quería aceptarlo al principio, cuando Sebda le confesó todos los hechos a la tía de Umit por teléfono, Umit se enteró de lo que sucedió. Naturalmente, cuando se dio cuenta de que no era lo que pensaba su madre, lo abrazaron y lo añoraron. Sebda de repente se comportó de manera diferente debido a todo esto. Hasta antes, veía a Umit como un spoiler hogareño, pero cuando se enteró de que era su propia hija, no pudo sentir resentimiento por él, e impidió que Demir contara lo sucedido. Cuando pensamos en todo esto, Sebda definitivamente no le dirá a nadie, y mucho menos a Yamenlar, que Umit es su propia hija. Después del juego que jugaron con Demir y Fekeli, hicieron aparecer a Fikret. Aunque Demir actúa con moderación e intenta hablar con Fikret, el odio en Fikret, lamentablemente, no se detiene. A pesar de todos sus consejos Fikret no se abstiene de leer lo que sabe. Aunque besa la mano de Fekeli y demuestra que ha renunciado a la venganza, Fikret volverá a hacer un lío. Aunque el objetivo de Fikret es dañar a Demir, siempre hay otros que resultan perjudicados en cada plan. Aunque las cosas parecen tranquilas, Fikret seguirá nuevos planes. En resumen, Fikret no parece renunciar a la venganza. Ahora, obtengamos un breve resumen de lo que sucedió en el último episodio. La noticia de que Demir disparó a Fekeli cae sobre Sukuroba como una bomba. Zulea, que presenció las conversaciones en el Befar, corre a todas partes para encontrar a Demir, pero no puede encontrarlo a él ni a Fekeli. Cuando la noticia llega al hospital, Umit corre y se dirige a Fikret para pedir una cuenta. En el hospital se dice que Fekeli no viene ahí. MU con diéresis JGA con acento circunflejo N también corre a casa. Demir está enojado con Umit por tomar sus fotos en secreto y enviárselas a Zulea. Pero Umit dice que no sabía que le tomaron fotos, que le enviaron y que tenía mucho miedo. Zulea intenta asegurarse de que ama a Demir y es amada de la misma manera. Las preguntas de Demir sobre sus relaciones y amores lo confunden. Sebda, quien es llevado a casa y descansado, todavía exhibe una actitud extraña. Sale de casa temprano en la mañana y regresa porque estoy bien. Sermin cuenta lo que vio en el hospital, pero nuevamente, nadie le cree. Sin embargo, Sebda fue a Umit para demostrar que no la dejó y que se la arrebataron por la fuerza. Él también lo logra, pero le será muy difícil construir su relación madre-hija. Sebda ahora intentará proteger a su hija y no sospechar de Demir y Zulea. El hecho de que las fotografías no rompieran a Zulea y Demir destruyó Umit. Fikret ahora es más ambicioso. Acusa a Umit de enamorarse de Demir y no cumplir su promesa de venganza. Sin embargo, Fikret se enamoró, por mucho que lo negara. Se reconcilia con el evangelio entre todo lo que está sucediendo. Cuando se suspenden sus papeles, Fabik y Rashid no quieren esperar más. Sin avisar a nadie, van al municipio y se casan. Pero Anmaga no se casará con Fabik sin una boda.
La boda se celebra por la noche con gran preparación en la mansión. Nadie espera una mala sorpresa en la boda, pero llegará un invitado que los sorprendió a todos. Zulea no se rindió con Demir y el hecho de que Demir se rompiera a sí mismo una vez más hace que Umit se sienta indignado. Cuando Mujgan dice que Zulea siempre está del lado ganador, decide subirse a su coche e ir a la granja. Sin embargo, mientras va a toda velocidad, es testigo de un accidente. Sus ojos están tan oscurecidos que incluso se olvida de que es médico y decide ignorar el accidente. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Al compartir nuestro video con tus amigos, puedes hacer que sigan lo que sucedió en la serie de televisión Once Upon a Time Sukuroba. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.